Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición estar aquí con ustedes a través de estos medios para compartir con ustedes estas hermosas escrituras que el Señor nos ha dado en el libro de Apocalipsis. Antes que de empezar en el texto, quiero agradecer al Señor por esta bendición que nos da y a nuestro hermano Carlos de poder hacer equipo para poder llevarles a ustedes estas enseñanzas que que llenan de luz nuestras vidas y que nos dan a nosotros más esperanza y nos ayudan a cimentar más nuestra fe en el Señor. Siempre es de gran bendición poder aprender de nuestro Señor y hoy que tenemos esta oportunidad de estudiar este libro, el cual nuestro Dios Padre le revela al Señor Jesucristo para que le sea dado al apóstol Juan. Es el siguiente paso que el Señor en su maravilloso plan de redimirnos sigue. Es el siguiente paso en la redención del hombre. El libro de Apocalipsis es sin duda un libro excepcional, rodeado de mucho misterio y cierto temor al visualizar las figuras que se describen en sus capítulos. Sin embargo, toda figura tiene una explicación. Y este libro, cuando el apóstol Juan lo pudo llevar a las iglesias de Asia Menor, fue un verdadero hálito de esperanza para todos nuestros hermanos de este primer siglo que atravesaban una época muy difícil. La persecución que el imperio romano les imponía era cruenta, era muy difícil y sin duda, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto, al recordar todos estos padecimientos que ellos sufrían, le, le llegaba a la mente este versículo que él en otra epístola nos escribe, que dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Estas palabras sin duda fueron de mucha bendición para todos nuestros hermanos de aquella época que sufrieron la persecución del Imperio Romano. Y así como a ellos les servían, siguen teniendo la misma vigencia para nosotros, que en este tiempo tenemos pruebas, tenemos dificultades y, y también nos dan ese mismo hálito de esperanza en nuestro Señor, de que estando en su amor, estando en el amor de Cristo, sabemos que estamos seguros y sabemos que el temor debe de estar fuera de nosotros. Este amor que el Señor nos da es lo que fortalece y nos da más convicción a nuestra fe, nos da más fuerzas para poder enfrentar todo. Cuando, cuando el apóstol Juan se encontraba en las iglesias de Asia Menor, ministrando, siendo testigo de todas las atrocidades que nuestros hermanos tenían que sufrir. Es probable que él recordara también las palabras de otro evangelio del libro de Mateo, que dice: no temas a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto está registrado en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y esto sin duda fue una base que ellos tenían, una esperanza más firme de que, muy a pesar del sufrimiento que ellos podían sentir en su cuerpo, su alma iba a estar segura, su alma iba a estar en las manos del Señor. Y, y este mensaje sin duda fue lo que mantuvo a muchos de nuestros hermanos en pie, los mantuvo firmes en su fe, en su convicción, pues las cosas a las que ellos eran sometidos eran verdaderamente atroces.
pero el mensaje que ellos recibieron a través de este libro de Apocalipsis era esto: no teman, permanezcan fieles y yo les daré la corona de la vida. Es sin duda un mensaje de mucha esperanza para nuestros hermanos que entre lágrimas y entre sufrimiento podían aferrarse a esa fe que habían encontrado en el Señor Jesucristo. Y, y de esta forma vamos a empezar a ver nuestra escritura que nos va a ir revelando lo que el apóstol Juan nos ha escrito. En el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta revelación, como vemos en el texto, el Señor Jesucristo la recibió de nuestro Señor Padre. Llega a mi mente el momento en el que, en el tiempo del Génesis, antes de que aún nuestro planeta fuera creado, el plan de salvación ya se estaba formando. Ya sabía el Padre, ya sabía el Hijo, ya sabía el Espíritu Santo qué parte, qué rol iban a tomar. Y, y en este tiempo que está dando este siguiente paso en cuanto a la información que debe de seguir para seguir con el plan de redención del hombre, el Señor está dándole a Jesucristo el siguiente paso, lo que sigue. El Señor Jesús ya ha estado en la tierra, ya ha padecido en la cruz por toda la humanidad y ya resucitó, ya ascendió al cielo, y esta parte ya se ha cumplido. Entonces el siguiente paso es ahora lo que sigue. La redención del hombre está todavía en proceso, y, y aquí le está dando el Señor Jesús a Juan los pormenores de lo que viene, de lo que ha de suceder pronto. Estas palabras de que ha de suceder pronto tienen un significado muy especial, porque para el Señor, sabemos que para el Señor un día pueden ser como 1000 años, o 1000 años como un día. El, el Señor no se rige en nuestro sistema de conteo de los días. Nuestros segundos, nuestros minutos, nuestras horas y nuestros días, para Él son inconsecuentes. Él no se rige bajo este horario que nosotros tenemos. Y lo que dice que ha de suceder pronto es simplemente después de que Él ha ascendido, y es el siguiente paso. Tal vez para nosotros ya han pasado 2000 años desde la muerte del Señor Jesús y su ascensión. Tal vez para Él han sido como 2 días, y para nosotros han sido ya 2000 años. Entonces, solo recordemos que nuestro tiempo no es el tiempo bajo el cual el Señor se rige. Su tiempo de Él es muy diferente. El, Continuando con la lectura, el versículo 2 dice: el apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación que fue dada al apóstol Juan, que dice lleva el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él ha visto, no se pueden poner en duda, porque el apóstol Juan fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo que más se acercaron a Él, que más desarrollaron una conexión más estrecha con Él. Y
y fue él quien le enseñó y quien pudo absorber todas esas cosas que nos dejó escritos en el Evangelio de Juan, en primera, segunda y tercera de Juan, y ahora en este libro que estamos estudiando. Sin duda fueron muchas cosas muy importantes, muchas contribuciones que el apóstol Juan hizo para que la escritura estuviera completa. Y me gustaría que tomáramos un poquito de tiempo para ver un poco lo que el apóstol Juan hizo, la persona del apóstol Juan. El apóstol Juan fue hijo de Zebedeo y Salomón. Tuvo un hermano de nombre Jacobo y en su familia eran pescadores. En el mar de Galilea es donde ellos tenían su compañía de pesca y donde ellos trabajaban. El apóstol Juan y su hermano eran de carácter fuerte, de carácter impulsivo, de carácter colérico, y se, se les conocía así con esa personalidad tan fuerte que el Señor llegó a llamarlos los hijos del trueno. Y cuando el Señor Jesús llegó a las orillas de este mar de Galilea y los vio a ellos, y ellos lo siguieron, y llegó a convertirse en uno de los discípulos más preferidos de nuestro Señor Jesucristo. En ciertas ocasiones lo llevó con él para que fuera testigo de unos milagros sorprendentes, como fue la resurrección de la hija de Jairo, que se encuentra redactada en el libro de Marcos 5, 35, 43. Y otro también muy importante fue la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo se, se transfiguró delante de ellos y por ese breve momento ellos pudieron ver la gloria de Él, la gloria de su esencia divina. Este relato está redactado en el libro de Mateo del 17, del 1 al 12. Y cuando ellos estaban aprendiendo del Señor Jesucristo, no, no podían hacer a un lado su carácter y era parte de su persona. Y en una ocasión cuando el Señor Jesucristo les dijo que fueran en unas aldeas cerca de Samaria a prepararles algo para, para, la, para una cena, la aldea no los recibió, no quisieron ayudarles. Y cuando se juntaron con el Señor nuevamente, ellos le dijeron al Señor que si quería que oraran para que descendiera fuego y consumiera esa aldea. El Señor los reprendió pronto, les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, de qué espíritu sois. Dice: yo estoy aquí para salvar las almas, rescatar las almas y no perderlas. Y con esta idea simplemente nos damos cuenta de la personalidad de Juan tan fuerte, tan contundente, tan colérico que era, de que al darse cuenta de que no los quisieron ayudar, de que no los quisieron recibir, dice: no nos van a ayudar, pues entonces ahí les va. Y de esa forma nos da, nos da ideas de cómo ver el carácter, la persona de este Juan. Cuando siguió desarrollando su ministerio, él fue uno de los que más cosas aprendió, me imagino yo, del Señor Jesucristo. Y en todo su ministerio se siguió acercando a él, al punto de que cuando llegó al fin el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en la cruz, Juan era el único apóstol que estaba ahí a un lado. Y en ese momento fue cuando el Señor Jesús le pidió que cuidara a su madre. Y Juan dijo que sí la cuidaría. Y parte de la tradición de la historia nos dice que él desarrolló todo su ministerio en el área de Éfeso, en la parte de donde están las iglesias de Éfeso, y ahí
ahí se supone que también fue donde cuidó a la madre de nuestro Señor Jesucristo. En esta área de las 7 iglesias de Asia, él estaba desarrollando su ministerio y de ahí fue donde fue llevado a Roma. En una de las 10 olas de persecución que el Imperio Romano le dio a la iglesia de Cristo, fue tomado por el emperador Domiciano. Se lo llevó cautivo y fue ahí donde él fue martirizado. En, en parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, una vez su madre, la madre de Juan, del apóstol Juan, le pidió al Señor Jesucristo que uno de sus hijos se sentara a su izquierda y el otro de sus hijos se sentara a su derecha. Y el Señor les dijo que si podrían beber del mismo cáliz que él iba a beber. Y ellos asintieron que sí. Y, y dijo, a la verdad lo van a hacer, van a beber del mismo cáliz que yo, diciéndoles que en un futuro iban a padecer. Dice, pero el sentaros a la diestra y a la izquierda de mí, dice, no es de mí dárselos, es solamente del Padre. Y cuando está en ese momento que el Señor les dijo que si iban a beber de ese mismo cáliz, no se imaginaban, no sabían lo que iba a venirles. Y en esta persecución, cuando Él es tomado y es llevado cautivo a Roma, y ahí es donde realmente se da cuenta qué es lo que el Señor le quería decir cuando le dijo, ¿beberás de mi cáliz? Y él asintió que sí. La historia nos dice que el apóstol Juan fue martirizado en una caldera de aceite hirviendo. Él fue puesto dentro de esa vasija enorme de aceite hirviendo y fue literalmente puesto ahí para que se cocinara vivo. La historia nos dice que esa fue la intención del emperador de matarlo de esa forma, pero el Señor lo protegió. El Señor lo protegió y sobrevivió a esa tortura, a ese martirio. Recuerdo otro caso en el que el Señor protege a sus amados cuando en el Antiguo Testamento Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a arrodillarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erguido y fueron aventados al horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo que normalmente era. Tanto así que cuando los iban a aventar adentro del horno, los que los aventaron murieron, pero ellos no. Y seguramente conocen esta historia de cuando el rey dice que veía a cuatro, a 4 personas dentro del horno en vez de a 3. Y al salir ellos de ese horno, dice que no se sentía en su ropa ni siquiera olor a humo, ni su cabello estaba quemado y nada. No les pasó nada absolutamente. Y fue donde este rey se dio cuenta que el rey de ellos, el rey de Sadrach, Mesach y Abednego, era realmente un Dios que salva. Y en esta tortura, en este martirio que le hacen pasar al apóstol Juan, sucede algo similar. Él sobrevive a esa tortura del aceite hirviendo y la tradición nos dice que cuando salió veían su piel limpia, su piel sana, su piel bonita. El aceite y el calor no tuvieron ningún efecto. Y como no lo podían volver a condenar a muerte porque ya había sido condenado a muerte una vez y sobrevivido, entonces es que
que es exiliado a la isla de Patmos. Y es en la isla de Patmos donde él recibe esta revelación del Señor. A esta isla fue llevado y fue posiblemente obligado a trabajar en los trabajos forzados de la mina. Un escritor de nombre Jerónimo nos deja este escrito. Dice: en el año 14, después de la persecución de Nerón, Juan fue desterrado a la isla de Patmos y allí escribió Apocalipsis. Al morir Domiciano y ante la revocación de sus actos por el Senado, debido a su crueldad excesiva, volvió a Éfeso cuando Nerva era el emperador. Estando en la isla de Patmos, fue cuando recibe la revelación del Señor Jesucristo y es cuando puede escribir esto. Y parte de la razón por la que la persecución se les estaba dando era porque los hermanos cristianos de ese tiempo no accedían a las demandas del emperador. Ellos tenían un culto que ellos mismos se consideraban o se hacían llamar dioses. Y entonces el ser cristiano no te permite tener dioses ajenos al Señor Jesucristo. Y, y no podían decir que el emperador era Dios. Una de las formas en las que estos emperadores se querían ser glorificados era que se dirigieran a ellos como nuestro Señor y Dios. Cuando Domiciano era, cuando se le escribía alguna carta o cuando se tenían que dirigir a él, le deberían de hablar de esta forma: nuestro Señor y Dios Domiciano, o nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Y esta era la razón principal por la que muchos de los cristianos no se sometían a ese edicto y muchos de ellos eran perseguidos. Pero nos dice la historia que cuando ya Domiciano falleció, el siguiente emperador, que fue Marco Coello Nerva, es el emperador en turno cuando Juan puede regresar a la área de Éfeso, a la área de Asia Menor, y, y ahí es donde él sigue ministrando a las iglesias, y, y es donde lleva ya el libro, y como las demás cartas que llegaron a formar parte de la escritura, es leído de iglesia en iglesia, algunas veces copiado, y se lleva a los hermanos esta revelación. Se les enseña lo que el apóstol ha recibido, y de esta forma él sigue evangelizando, sigue trabajando. Hasta el año 101 es cuando, 101 después de Cristo, es cuando nos dice la historia que el apóstol Juan fallece. Entonces, de esta manera es como podemos recordar lo que el apóstol Juan nos ha dejado, todo este legado que nos ha dado. Vamos a continuar en el versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta gran bienaventuranza que nos da de poder entender estas palabras y de poder entender esta escritura es lo que el apóstol Juan está recibiendo de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 ya nos dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El
el que es, estas siete iglesias, cuando el Señor está dando este mensaje, dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. En este versículo se encierra la plenitud de la deidad de nuestro Dios. Es como si el enfoque se le da primero al Padre, luego se le da al Espíritu Santo y luego se le da al Hijo. Y, y es de esta forma que se cubre, se, se cubre toda la deidad y se abarca la Trinidad en este saludo. Juan detalla brevemente el señorío de nuestro Señor Jesucristo cuando menciona que ha vencido, que ha vencido y es ahora el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Y, y menciona principalmente esta gran obra que Él hizo de redimirnos, de morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a leer ahora el versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En nuestra vida cristiana, el Señor nos ha llamado y nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho, nos ha dado esa bendición de poder ser sacerdotes de Él. Lo leemos en Éxodo 9:16, que le seremos sacerdotes, y en Apocalipsis 5:10. Y también se menciona en Primera de Pedro 2:9. El tiempo se nos está acercando, hermanos, y vamos a continuar en estos versículos que sigue ya de manera más directa en la próxima clase, y esperamos que el Señor les bendiga y les dé la oportunidad de este próximo viernes poder reunirnos nuevamente y seguir estudiando estos versículos del primer capítulo de Apocalipsis. Que Dios les bendiga, hermanos.